Mi nombre es Simón Villa, yo soy residente de medicina interna de tercer año y vamos a hacer la actividad del Ateneo de Geriatría de un caso de una paciente con un trastorno neurocognitivo, caídas y neumonía. Vamos a hablar primero del caso clínico y posteriormente vamos a hablar sobre todos esos tres puntos importantes, la relación del trastorno cognitivo o demencia con neumonía aspirativa, con caída y con fractura de cadera y finalmente unas conclusiones. Entonces, esta es una paciente de 67 años con 4 hijos que es separada y vive sola. Y la paciente presenta una caída el 26 de mayo a las 4 de la mañana mientras se encontraba sola en su casa. La paciente no puede volver a pararse después de la caída y la encuentran por dolor, principalmente pues limitación funcional, y la encuentran varias horas después, por lo cual la llevan a urgencias. La paciente niega que haya tenido pérdida de la conciencia, mareos previos a esta caída, y sí tenía pues una limitación muy importante para la bipedestación y para la marcha. Y a la revisión por sistema refería pues una caída previa en abril de este año con una contusión en la cadera izquierda. No había presentado síntomas respiratorios, ni fiebre, ni disnea, y refería pues una clase funcional mayor a 4 METs previa, y era dentura total con una prótesis removible. Respecto a los antecedentes, tiene una diabetes mellitus tipo 2 con uso de insulina basal y una hemoglobina glicada de 8,4, sin mención específica de complicaciones, hipertensión y dislipidemia, un trastorno neurocognitivo en estudio que había iniciado más o menos 1 o 2 años antes del ingreso, que limitaba el ABE, sobre todo pues instrumental, y la percepción del riesgo, a pesar de que la paciente vivía sola. Ella venía en seguimiento por neurología y estaba en tratamiento para esto con memantina, con pregabalina, fluoxetina e imipramina. Pero no estaban claros los estudios previos que se le habían hecho en el enfoque de ese trastorno neurocognitivo, y el síntoma principal eran alteraciones de la memoria. Sin embargo, también tenía algunos síntomas afectivos que se dieron o iniciaron de forma concomitante con el deterioro cognitivo. La paciente fumaba cuando ingresó pues al hospital y presentaba una incontinencia que fue posterior a un antecedente de una histerectomía, no asociado pues con el trastorno neurocognitivo. Y de la parte social tenía 4 hijos. Esos hijos asumían el rol económico de la paciente, pero la paciente pues vivía sola por decisión pues propia y familiar en una casa que era propia de la paciente, con todos los servicios públicos y en obra blanca. De los farmacológicos, la paciente utilizaba insulina glargina, metformina, los que les había referido para los que había ordenado en neurología, que eran imipramina, fluoxetina, memantina y pregabalina, estos últimos dos iniciados 3 semanas previos al ingreso, y también tomaba lovastatina y enalapril. Al examen físico, la paciente estaba estable hemodinámicamente, estaba saturando un poco desaturada el ambiente, y por eso tenía pues una cánula nasal a 2 litros saturando 90%. Estaba alerta y orientada en persona, pero parcialmente pues orientada en tiempo. Y al examen físico llamaba la atención que tenía hipoventilación bilateral sin ruidos sobreagregados y pues los signos pues evidentes claros de dolor pues en la cadera, con acortamiento y rotación externa que sugerían una fractura de cadera. Entonces al ingreso se le tomaron esta radiografía de pelvis que mostraba esta fractura intracapsular acá de la cadera izquierda. Fue evaluada por cirugía pues planteó de forma pues estándar un plan quirúrgico temprano, le inició tromboprofilaxis y se ordenó pues, se activó digamos como la valoración por el programa de ortogeriatría. Al ingreso también se le hicieron una radiografía por, digamos, esa desaturación en una paciente que no tenía antecedente clara de una neumopatía crónica, aunque sí el factor de riesgo de tabaquismo, que fue esta de acá. Y en esta radiografía se observó, es una proyección AP, digamos algo rotada y no del todo bien penetrada, pero observamos varias cosas. De lo más importante, una opacidad acá en la base izquierda, que parece ser algo lineal, pero también pues hacia la cúpula diafragmática. Y en este lado de acá vemos una opacidad alveolar en el campo medio basal derecho, y una imagen, una opacidad también de forma triangular, en esta con una densidad pues mucho mayor
y una zona radiolúcida pequeña acá en el centro hacia el hilio pulmonar. Entonces, esta radiografía, digamos, llamó mucho la atención por esas opacidades en una paciente, pues en este contexto. Entonces, digamos, se prendieron pues las alarmas en las primeras valoraciones, incluyendo la primera valoración por geriatría. Al ingreso se le hicieron estos paraclínicos. De estos paraclínicos se resalta una vitamina D en 16,5, una albúmina que estaba bien, y un hemograma que tenía una leucocitosis con una ligera neutrofilia, una TSH en 7,39, que posteriormente se le dio una T4 libre en 1,02 y un BRL que no fue reactivo. Entonces, con estos datos, digamos que se dio la primera evaluación de geriatría y se llevó a cabo una evaluación geriátrica integral. Y en esta se determinó que la paciente tenía un Bartel de 85/100, era independiente según este puntaje, un Frail de 2 por comorbilidades y fatiga que la ponía en la clasificación de prefrágil, un CSF de 4 que la catalogaba pues también como vulnerable, dependiente pues para su instrumental, sobre todo por la fatiga, un SARC-FD4 que le da un tamizaje positivo para sarcopenia por estos parámetros que vemos acá. En marchas y caídas se anotaba el antecedente de la caída que presentó previamente. Esta caída, cuando se ahondó en el tema, fue que la paciente presentó un tropiezo, digamos, no fue por otra razón pues diferente, y presentó una contusión en la cadera izquierda. Aparentemente esto no motivó pues a consultas, pero la paciente quedó con algo de limitación funcional y lograba persistir con la marcha sin dispositivos de asistencia. Sin embargo, la marcha sí se vio al parecer afectada por el dolor que produjo esta caída. Uno de los elementos importantes fue la polifarmacia. Esta paciente tomaba 8 medicamentos diferentes, de los cuales 4 tenían efectos en el sistema nervioso central. Fueron estos que les nombré ahorita, con, digamos, más de tres medicamentos con efecto en el sistema nervioso central, lo cual aumenta pues el riesgo de caídas y fracturas, y también con interacciones que aumentan pues el riesgo del síndrome serotoninérgico, sobre todo pues el antidepresivo tricíclico y el inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Entonces se inició un proceso de desprescripción, qué pena acá, el error del autocorrector, y fue como importante pues en la evaluación geriátrica integral, que ahorita voy a ahondar en este punto durante la discusión. De la alimentación, la paciente era independiente para alimentarse, pero no preparaba los alimentos y tenía un puntaje, un mini nutricional de 9, que la ponía pues en riesgo de malnutrición, pero no malnutrición como tal. Tenía incontinencia, pero no asociada a su trastorno neurocognitivo, sino un antecedente quirúrgico de una histerectomía. De la parte cognitiva, la paciente tenía un trastorno neurocognitivo mayor. Este afectaba sobre todo la memoria, pero también asociado a la habilidad emocional y síntomas afectivos. El minicoc logró una de 3 palabras, que eso le daba un puntaje de 1, un tamizaje positivo para una alteración o un trastorno neurocognitivo. Digamos, en la escala o ya en la clasificación como tal del trastorno neurocognitivo, tenía un GDS de 5, que lo ponía pues en un estadio moderado. Ahorita vamos a profundizar también en este aspecto. El delirium tenía un valor, un CAM de 2, tenía alto riesgo pues para un delirium intrahospitalario, pero no daba, digamos, todos los parámetros con el tercer o cuarto criterio para catalogar a la paciente en un delirium. De los órganos de los sentidos tenía una hipoacusia leve no compensada, que digamos no se profundizó más en su etiología o en sus características. Y de la parte social tenía una red de apoyo vinculada. Ella vivía solo, pero pues como les dije, los hijos respondían económicamente por ella. Y desde la primera valoración por trabajo social se aclaró que la hija estaba dispuesta a que la paciente, posterior al egreso, se la llevara para su casa y asumiera el rol de cuidadora. Entonces, el concepto inicial de geriatría fue un síndrome de caída recurrente. Recordemos que llevaba 2 ya en el último año, asociado a sarcopenia y un trastorno neurocognitivo mayor, sin claros estudios, digámoslo, previos. Sí está en evaluación por neurología, pero no se conocían los estudios. Entonces, se solicitó inicialmente un TAC de cráneo simple. Polifarmacia, entonces, con riesgo pues, de síndrome serotoninérgico y aumento de riesgo de caídas y fracturas, se inició un proceso de desprescripción, una fractura por fragilidad, configurando ya pues una osteoporosis,
con un perfil calcio-fósforo, digamos, con una vitamina D baja. Entonces se inició el plan, pues se planteó el plan de reposición y el plan de hacer tratamiento con bifosfonatos. Y en la radiografía de tórax, la opacidad triangular en el lóbulo medio que les mostré ahorita, por lo cual se ordenó un TAC de tórax contrastado, que es este que vemos acá. Listo. Entonces, digamos, los hallazgos principales, este TAC tenía varias opacidades, empezando por acá, pues por los ápices, en el ápice izquierdo, como vemos acá, pero digamos la imagen principal que fue el hallazgo de la tomografía fue esta opacidad que vemos acá, que es una opacidad con broncograma aéreo y que realzaba, pues, no puse pues acá el corte, los otros cortes, pero realzaba pues homogéneamente el contraste. Entonces, inicialmente se sospechó pues en una consolidación, sobre todo pues por el broncograma aéreo y el aumento de reactantes de fase aguda de la paciente, y se sospechó una neumonía en una paciente pues con un riesgo aumentado de broncoaspiración. Posteriormente, la lectura de radiología, digamos que sugería la posibilidad de una atelectasia redonda, con atelectasias también en la base izquierda y en el ápice izquierdo. Sin embargo, por, pues, digamos, todo el contexto clínico y la imagen de la paciente, digamos que fue difícil diferenciarlo de una consolidación. Se consideró que por el broncograma, pues, y por todas las características de una consolidación, y se planteó el diagnóstico de neumonía. Y se le hizo también un TAC de cráneo simple, que es este que vemos acá, que no mostraba pues masas, ni hematomas, ni lesiones focales, y refería pues cambios corticales bihemisférico con aumento de las de los surcos y las cisternas, compatible pues con atrofia cortical y ateromatosis calcificadas de ambas carótidas internas. Entonces, para el trastorno de caída asociada al trastorno neurocognitivo, digamos, se empezó el enfoque y al final, pues, de la hospitalización, se dieron las pautas, pues, para manejo y rehabilitación ambulatoria. De la parte pulmonar, como les decía, esta paciente tenía pues, reactantes de fase aguda y estaba desaturada sin previo diagnóstico de neumopatía crónica. Entonces, se inició ampicilina sulbactam y se realizó interconsulta fonoaudiología, y para la fragilidad se planteó manejo quirúrgico, inicio de tratamiento con bifosfonatos y reposición de vitamina D. Entonces fue a la por fonoaudiología y por fonoaudiología refirió que tenía una tos presente pero con fuerza disminuida, que los músculos estaban íntegros y que no tenía pues digamos alteraciones importantes para la deglución. Después se realizó un reemplazo protésico total de cadera sin complicaciones y con buen resultado. Y finalmente la paciente egresó con buena evolución respecto a la fractura, completó los 5 días de antibiótico para el foco pulmonar de forma y evolucionó pues de forma adecuada, y posteriormente la paciente egresó. Entonces, el resumen del caso lo traigo pues de una vez acá con el diagrama de Venn que ahorita voy a profundizar, y es que esta paciente tenía varios síndromes geriátricos, principalmente el síndrome de caídas, demencia y polifarmacia, con unas comorbilidades crónicas y agudas, de las cuales la agudas era la neumonía con alto riesgo de ser una neumonía por broncoaspiración, y la discapacidad de la marcha, principalmente por el diagnóstico también actual de la fractura de cadera. Listo. Entonces ya con esto vamos a desarrollar pues lo que planteamos pues al inicio del contenido. Antes de seguir, ¿alguien tiene alguna otra pregunta del caso?
Listo, entonces voy a continuar. Entonces, vamos a hablar de la neumonía aspirativa y su relación con el deterioro cognitivo y con la edad. Entonces, la neumonía aspirativa es un proceso que se da a una infección pulmonar asociada a la macroaspiración de contenido orofaringeo gástrico colonizado. Y hay que, digamos, diferenciarlo de la neumonitis química o síndrome de Mendelssohn, donde hay pues una irritación por las características de este contenido que se aspira, pero diferente a la infección como tal. Y los factores determinantes de una neumonía aspirativa van a ser el tipo de contenido, el inóculo bacteriano y los mecanismos de defensa y los mecanismos propios del huésped. Entonces, cualquiera de estos que se altere puede, digamos, favorecer que se produzca una neumonía aspirativa. ¿Por qué es importante? Porque hasta el 15% de las neumonías adquiridas en la comunidad pueden ser broncoaspirativas. El 90% de los pacientes de UCI hacen episodios de broncoaspiración durante su estancia, ¿cierto? Entonces, es un factor de riesgo muy importante y es 15 veces más común en los pacientes mayores de 65 años. Entonces, es un punto clave en el enfoque del paciente geriátrico con neumonía. Respecto a las imágenes, puede dar imágenes diferentes. Generalmente las opacidades son en los lóbulos inferiores y en el derecho por la angulación del bronquio principal. Puede dar también nódulos centrilobulillares, puede dar algunas imágenes de vidrio esmerilado y, digamos, por el tipo, por la fisiopatología de la broncoaspiración, puede producir también atelectasias y puede producir consolidaciones, inclusive en algunos casos por el riesgo también de etiología de anaerobios, producir pues abscesos pulmonares pues, y lesiones también cavitadas. Respecto a los factores de riesgo, entonces se dividen en los que tienen que ver con la deglución, con la alteración del estado de conciencia, con el contenido gástrico y con el mecanismo de la tos. En la deglución puede ser porque haya problemas en el esófago, ya sea que el paciente tenga una alteración en la motilidad esofágica, un cáncer o una estenosis. Pueden haber alteraciones en el sistema nervioso central, de las cuales entra acá la demencia y la enfermedad cerebrovascular como etiologías muy importantes en el paciente geriátrico. El EPOC como factor de riesgo independiente también produce alteraciones en la deglución y el hecho que el paciente esté en ventilación mecánica. La alteración del estado de conciencia, cualquier alteración neurológica que lleve a una depresión del estado de conciencia, pero en nuestro caso es mucho más importante sobre todo el uso de medicamentos con potencial sedante y el uso de alcohol y drogas. Respecto al contenido gástrico, tener reflujo gastroesofágico o una alteración como gastroparesia, por ejemplo, o el uso de nutrición enteral son factores de riesgo. Y el mecanismo de la tos, algunos medicamentos, opioides, por ejemplo, que pueden alterar el mecanismo de la tos, el uso de alcohol, también enfermedad cerebrovascular y la demencia entra también en alteración en el mecanismo de la tos. Y la demencia se define como un deterioro progresivo en uno o más dominios cognitivos que tiene que comprometer la funcionalidad del paciente para que se caracterice como una demencia o un trastorno cognitivo mayor y no ser explicado por otra enfermedad neuropsiquiátrica diferente. La clasificación de la gravedad de la demencia, hay varias escalas diferentes. Nosotros acá por la que más usamos es probablemente el GDS, pero también está el CDR, que es el Clinical Dementia Rating, que digamos tiene funciones similares, pero puntúan un poquito diferente. Digamos que a grandes rasgos, estas pues tienen clasificaciones y números diferentes, pero a grandes rasgos se definen en estos grupos que son los pacientes sin síndrome neurocognitivo, con deterioro cognitivo leve, que generalmente son los de trastorno neurocognitivo menor, que no clasifica, digamos, para una demencia por no afectar tanto la funcionalidad, y los que tienen deterioro cognitivo moderado, que aquí entran sobre todo las demencias tempranas, moderado grave, grave, y ya la demencia avanzada, que va acompañada no solamente de ese deterioro cognitivo importante, sino también infecciones y un pronóstico reservado pues a menos de 6 meses. Digamos, en los estudios, en la evidencia que tenemos, eh, ¿qué muestra, digamos, de la relación de estos tres factores en los pacientes con neumonía broncoaspirativa? Este es un estudio americano observacional con una muestra pues muy importante de una base de datos a nivel nacional en Estados Unidos y mostró que los pacientes de más de 75 años representaban casi el 80% de los pacientes con neumonía aspirativa. Esos pacientes tenían más mortalidad, tenían más riesgo de ventilación mecánica y de este estudio sale el dato de que es 15 veces mayor
la incidencia comparado con los pacientes de menos de 65 años. Entonces, a los pacientes ancianos no solamente es más frecuente, sino que les va peor en la neumonía aspirativa. Este es otro estudio que muestra la relación entre, eh, entre la neumonía aspirativa, el deterioro cognitivo y las condiciones orales u odontológicas. Es un estudio transversal con una muestra de más de 1000 pacientes, con pacientes ancianos con una mediana de edad de 83% en los hombres y 85,4% en las mujeres, con diagnósticos, digamos, rotulados por un experto en geriatría. Y hablan del diagnóstico de demencia por CDR, sin embargo, no aclaraban la distribución de los estadios de demencia en esta población. Entonces, los factores que se asociaron en este caso fueron que el paciente tuviera pérdida de la oclusión posterior en los dientes, que tuviera alteración en los movimientos de la lengua, como factores, pues, digamos, predisponentes para los problemas de deglución, el deterioro cognitivo con un OR de 3,7, y cuando se sumaba la pérdida de la oclusión posterior con el deterioro cognitivo, este OR subía a 5,16. Y de forma interesante, en este estudio no hubo asociación entre la alteración en la deglución y la neumonía en pacientes que no tuvieran deterioro cognitivo. Entonces resalta la importancia de los factores de riesgo cuando se van, digamos, sumando en un solo paciente. Entonces la coexistencia de esos factores aumentan todavía más el riesgo de neumonía aspirativa. Este es otro estudio transversal con una muestra de casi 10.000 pacientes, con pacientes con una mediana de edad de 86 años y que, digamos, hubieran tenido neumonía aspirativa en los últimos 3 meses versus los que no hubieran tenido neumonía aspirativa. Entonces, de esta muestra total, el 2,6% había tenido neumonía aspirativa, y en este estudio, que fue un análisis por un propensity score, los factores que estuvieron asociados con el desarrollo de neumonía aspirativa fue que el paciente le tuvieran que aspirar el esputo, que tuviera alteraciones en la deglución, que hubiera llegado deshidratado al hospital con un OR de 8, que llama mucho la atención, que tuviera demencia con un OR de 1,61. Los pacientes con neumonía aspirativa pues tenían menores puntajes de funcionalidad, y de forma llamativa en este no hubo asociación entre la edad y la neumonía aspirativa, que en muchos otros estudios sí hay una asociación importante entre los pacientes de más de 65 años. Entonces muestra que también la demencia sí es un factor de riesgo para la neumonía aspirativa. Sin embargo, hasta este punto sí nos queda la duda si la demencia como tal es el factor de riesgo o hay un sesgo por confusión con la alteración en la deglución, o en este caso, por ejemplo, también con deshidratación, ya que los pacientes con demencia pues son más dependientes del cuidado y tienen mucho más riesgo de hacer estados, pues, de deshidratación por no alimentación o por baja ingesta. Y estos pacientes con demencia, entonces, bueno, sí tienen más riesgo de hacer neumonía aspirativa, pero tienen más riesgo de mortalidad, y parece que sí. Esto es un metaanálisis de 2 estudios. De estos, pues, lamentablemente solamente 2 reportaron el grado de demencia en el paciente. En uno de ellos eran demencias leves a moderadas y en el otro eran de moderadas a graves. Pero sí hay una tendencia clara en mostrar de que a estos pacientes pues les va peor en términos de mortalidad, con un R de 2,2 cuando les da neumonía aspirativa. Sin embargo, son estudios pues muy metodológicamente muy diferentes, muy heterogéneos. Entonces, digamos, la calidad del metaanálisis pues no es la mejor, pero siempre hay una tendencia en los datos a mostrar eso, y es, digamos, plausible biológicamente, y es racional pues la conclusión. Y en los pacientes ancianos, digamos, ¿cuál es la implicación o el papel de esa disfagia en los pacientes con neumonía? Esta es una cohorte prospectiva que hace pues el diseño de este estudio muy interesante. Una muestra de 134 pacientes de más de 70 años hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad, que les hacían estudios para disfagia y una evaluación geriátrica integral. Entonces es interesante porque, a pesar de que la muestra no es mucha, te da datos, pues, digámoslo, muy completos sobre este tema que nos interesa hoy. Y era una población muy anciana, de más de 84 años, un poco más de la mitad, con un Bartel de 61, de los cuales el 55% tenía disfagia, y la disfagia fue un predictor de mortalidad a un mes. Entonces, en este estudio lo que les decía es que la disfagia pues, fue un
factor de riesgo de mortalidad y quienes tenían más disfagia, los pacientes más ancianos, los pacientes con menor estatus funcional, los pacientes con peor estado nutricional y los pacientes con demencia, el 50% comparado con el 13%. Estos pacientes pues también tuvieron una mortalidad mucho mayor a 30 días. Y cuando vemos acá, los pacientes pues con disfagia tienen una supervivencia definitivamente menor a los pacientes sin disfagia. Entonces, volviendo acá al caso, esperen qué pena, yo trato de ocultar esto. Listo. Volviendo al caso, nuestra paciente tenía como factores de riesgo para la neumonía aspirativa la edad, el uso de medicamentos sedantes y la demencia. Y no tenía en realidad disfagia o alteraciones orales, pero recordemos que en realidad el hecho que el paciente no tenga disfagia no quita que el paciente tenga una neumonía aspirativa, y parece que la demencia parece, aunque esto no es uniforme en todos los estudios, puede ser un factor de riesgo que no necesariamente esté asociado con la disfagia. Entonces, por eso es importante igual considerarlo en este caso. Y cuando hablamos del deterioro cognitivo y las caídas, eso es un punto muy importante porque las caídas son la primera causa de lesiones en ancianos. 30% de los pacientes ancianos, 6 veces por año, que ya configura un síndrome de caídas. Y el 10% puede tener lesiones graves. Entonces, la marcha es un proceso que implica la integración de muchos mecanismos y procesos perceptivos y cognitivos. Y el problema es que a medida que pasan los años, va aumentando la prevalencia de forma muy significativa, de apenas el 10% entre los 60 y 70 años, a más del 80% en los pacientes mayores en la marcha. Entonces, que tenga alteraciones del oído interno que comprometen, digamos, el equilibrio, que el paciente tenga disminución de masa muscular, alteración en las articulaciones, alteración en los reflejos, disminución en la agudeza visual. ¿Y qué pasa? Todos estos factores se ven aumentados en la demencia. Entonces, la demencia como tal es un factor de riesgo con un R de aproximadamente 1.32 para que el paciente presente caídas y todas las implicaciones en términos de morbilidad y mortalidad que eso significa. Entonces, cuando yo estoy evaluando a un paciente, ¿cómo determino el riesgo de las alteraciones en la marcha o las caídas? Hay diferentes pruebas. Entonces, tenemos pruebas, por ejemplo, esta silla, camine 3 metros, se voltee, vuelva y se siente. Si dura más de 12 segundos ese proceso, está alterado esa parte del funcionamiento. La prueba del paso alternante es que el paciente haga 8 veces subir de forma alternante un escalón de 18 centímetros con el pie izquierdo y derecho. Si se demora más de 10 segundos, tiene una prueba alternada. Sentarse y pararse, que el paciente se para y se siente 5 veces. Si dura más de 12 segundos, también tiene más riesgo de compromiso de la marcha. El Short Physical Performance Battery, que es un puntaje con 3 pruebas diferentes de equilibrio, caminata y sentarse y levantarse, y si puntúa menos de 10 se considera normal. Y finalmente, evaluar la marcha. Evaluar la marcha es muy importante. ¿Qué se debe evaluar en la marcha? Se debe evaluar la velocidad y se debe evaluar también la calidad y, por ejemplo, la capacidad de doble tarea, o sea, que el paciente pueda hacer otras tareas como hablar, por ejemplo, mientras está haciendo la marcha. Entonces, la velocidad de la marcha es importante, se va a hacer con pruebas estandarizadas, generalmente en corredores con distancias de 6 metros con un cronómetro, y se considera normal más de 1.1 metros por segundo, y se considera sobre todo importante cuando es de menos de 0.8 metros por segundo, que aumenta el riesgo de caídas, y menos de 0.6 metros por segundo, que no solo aumenta el riesgo de caídas, sino también de fragilidad y de mortalidad. Y las guías también recomiendan herramientas como el STEI, que es un algoritmo, digamos, simplificado, sencillo para evaluar el riesgo de caídas. Entonces, digamos, tiene un paso inicial de tamización, y en este uno evalúa dos cosas. Uno puede hacer un cuestionario de 12 preguntas que se llama el STEI Independent, y puede hacer 3 preguntas, digámoslo, claves. Las preguntas claves serían que el paciente se sienta como inestable cuando se para o camina, que se preocupe por caer o si se ha caído en el último año. Puntúa más de 4 puntos, el paciente ya tiene ninguna herramienta de estas ha sido validada. Sí se sabe que tiene más riesgo, pero no está claro tampoco cómo se comporta ese riesgo y las implicaciones en los puntajes. Entonces, de entrada, cualquier paciente con demencia se considera como de alto riesgo para caídas.
pero en realidad faltan datos para poder clasificar, digamos, y objetivizar mejor estas herramientas en el paciente con demencia. Esto es muy interesante porque las caídas indica esto. El paciente con demencia tiene más riesgo de caerse, pero también el paciente con caídas tiene más riesgo de tener o de hacer demencia en el futuro. Entonces, las caídas son un factor predictivo para el deterioro cognitivo. Y ahorita les voy a mostrar un estudio muy importante que muestra que las caídas se pueden empezar a presentar hasta 4 años antes del inicio de los síntomas cognitivos o del cuadro cognitivo. Y entre más se caiga el paciente, también más riesgo tiene de tener un trastorno neurocognitivo. Y la demencia, pues, se asocia, aumenta el riesgo de caídas en 8 a 10 veces y digamos, las caídas son la segunda causa de ingreso en el paciente con demencia. Entonces sigue siendo también muy importante en esta subpoblación. Y la que tiene las demencias por cuerpos de Lewy y por Parkinson, como tienen un predominio más de síntomas motores, pues obviamente tienen mucho más riesgo también de presentar caídas. Los factores de riesgo en los ancianos para presentar caídas, este es un estudio del 88 americano, muy interesante porque es una cohorte prospectiva en un seguimiento de 12 meses. Y en esta población los factores de riesgo fue el uso de sedantes, que era el más importante de todos, con un OR de 28.3, y por eso hacemos tanto énfasis en la importancia de la polifarmacia. El deterioro cognitivo con un OR de 5, y los otros ya sería que tuviera alteraciones en las extremidades inferiores, el número de alteraciones que el paciente tenía en la marcha y en el equilibrio. Y también estos factores, entre más factores de riesgo tuviera el paciente, pues tenían más riesgo de presentar caídas. Otros factores de riesgo, pues, tanto también, por ejemplo, los pacientes con Parkinson, sea mujer, también es un factor de riesgo para caídas, y el déficit visoespacial que se acompaña también en las demencias es muy importante. Y este es el estudio que les decía que muestra este gráfico que es muy interesante. Les estaba hablando de este estudio, que es un estudio pues muy interesante, con estas bases de datos de Suecia y de China, porque muestra esto, y muestra es que la incidencia de las caídas aumenta desde los 4 años previos al diagnóstico de la demencia, y sobre todo hace el pico en el año, ya sea antes o después, que se diagnostica la demencia. Entonces esto es muy importante porque en todo paciente con caídas hay que prender las alarmas y evaluar que el paciente no tenga una demencia o seguirlo en el tiempo. Y los factores que más se asociaron fueron consumo pesado de alcohol, actividad física y enfermedades cardiovasculares. Y este es otro estudio que muestra cómo es el patrón de esas caídas. Esto es un análisis de un estudio prospectivo, cómo son esas caídas específicamente en los pacientes con Alzheimer, y muestra estos dos elementos importantes, y es que el menor riesgo de caída se asocia con un buen estado físico, un buen estado nutricional, y de forma interesante el consumo de antihipertensivos, aunque esto pues se definió que era para explorar bien cuál era la significancia. Y el mayor riesgo en pacientes con caídas previas, con osteoartritis, con diabetes mellitus, EPOC, polifarmacia y sobre todo uso de medicamentos con efecto anticolinérico o opioides. Y en estos gráficos nos muestran eso, la incidencia de las caídas aumenta con una relación casi lineal según el número de uso de medicamentos que vemos en este eje en estos pacientes. Entonces la polifarmacia es un elemento muy importante en estos pacientes. Y de forma también interesante, con el Minimental hace un pico alrededor de los 10. Entonces baja cuando el Minimental se deteriora todavía más, y es menor cuando el Minimental pues aumenta, que esto probablemente, digamos, se correlacione porque estos pacientes que están en este extremo izquierdo pues ya están, digamos, en un deterioro que no les permite persistir con la marcha. Entonces, digamos, disminuye la incidencia de esas caídas. Y respecto a las infecciones con las caídas, ¿qué pasa? Entonces, esto, digamos, es un tema que es difícil y no se ha explorado mucho, pero los pacientes que se caen, según este estudio, hasta el 30% podían tener infecciones inadvertidas que no se sospecharan al ingreso. De estas infecciones, pues la más común es la infección urinaria, con un posible sesgo, pues,
de bacteriuras asintomáticas, pero la segunda era la neumonía con un 35,6%. Y el hecho de tener SIRS, de tener confusión, inclusive de tener solo más de 50 años y de no ser capaz de pararse por sus propios medios, aumentan de forma significativa que el paciente tenga la coexistencia con infecciones sistémicas en el paciente que se cae. Entonces, todos esos factores son muy importantes. Entonces, volviendo al caso, nuestra paciente, para el hecho de tener caídas y deterioro cognitivo, nuestro factor de riesgo principal, pues eran todos estos, pero la polifarmacia es el más importante de todos. Entonces, como decíamos ahorita, la paciente consumía 8 medicamentos diferentes, de los cuales 4 tenían efectos en el sistema nervioso central. De estos tenía, por ejemplo, la imipramina. La imipramina tiene actividad anticolinérgica, que es uno de los factores de riesgo principales para las caídas. Entonces, puede producir efecto sedante, puede dar hipotensión ortostática y aumenta mucho el riesgo. La fluoxetina, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina también han mostrado aumento de riesgo de caídas y pueden hacer CADHs y hiponatremias con también manifestaciones neurológicas que aumentan todavía más el riesgo de caídas. La pregabalina puede tener un efecto sedante también y sobre todo cuando se combina con opioides aumenta mucho más el riesgo. De los otros, la memantina, digamos que es un medicamento con un perfil relativamente seguro. La insulina glargina, si bien los criterios Beers refieren que el uso de insulinas es de alto riesgo y puede producir también hipoglicemias y cadenas, pero solamente los regímenes que usen insulina de acción rápida, pues ultra rápida. Entonces, un esquema con insulina glargina, pues solamente basal, en realidad no sería pues un factor de riesgo importante. Y el enalapril potencialmente podría tener, pues podría producir la hipotensión en esta paciente. Entonces, esta paciente tenía más de 3 medicamentos con efecto en el sistema nervioso central. Entonces, esto es un factor de riesgo muy importante y es el principal determinante y sobre todo el que nosotros vamos a poder impactar de forma más rápida y más clara en esta paciente. Entonces, por eso tratar esos medicamentos y dejar solo los medicamentos que fueran absolutamente necesarios, que en el caso de la paciente tenía pues una demencia ya moderada, entonces probablemente se iba a beneficiar era de los colinérgicos y de la memantina. Y como el tema final, la relación entre la demencia, la fractura de caderas y la rehabilitación. Entonces, las fracturas de caderas en el anciano son muy importantes porque más del 85% de estas fracturas suceden en pacientes mayores de 65 años. Tiene una mortalidad muy importante, una mortalidad intrahospitalaria que va hasta el 10% y hasta el 25% a un año. Y sobre todo la mitad pacientes no logran volver a ser independientes la vida del paciente y que de los más importantes que vemos en los pacientes de forma interesante, la demencia para el tiempo, o sea, el tiempo pues de evolución que lleva descrito pues en este estudio del 94 y el grado de compromiso. Entonces, esto es medio, digámoslo, por Minimental en este estudio, Minimental de 18 a 23 comparado con menos de 18. Y en estos pacientes era igual de factor de riesgo la demencia para la fractura de cadera comparado. No encontré estudios que la hubieran clasificado según el GDS, por ejemplo, para el riesgo de fractura de cadera, pero esto muestra que parece ser un factor de riesgo muy constante a pesar de la gravedad o el tiempo. Y lo importante es que ya en la fisiopatología o en la génesis como tal, la demencia y la fractura de cadera comparten muchos de los factores de riesgo como la sarcopenia, la osteoporosis, los síndromes de caídas, la vitamina D y las enfermedades neuropsiquiátricas como la depresión, que recordemos que nuestra paciente tenía síntomas afectivos también. Entonces, por eso tienen una interrelación fisiopatológica que es muy importante. Respecto a la rehabilitación, entonces la rehabilitación en la fractura de cadera se divide en los 3-4 días del posoperatorio y lo que se hacen son ejercicios estáticos con el paciente que rápidamente salga de la cama, una muy buena analgesia para que los tolere y el paciente al tercer o cuarto día debería ser capaz de marchar más de 50 metros con ayudas, ser capaz de su autocuidado básico y de llevar a cabo las precauciones para poder ser dado de alta.
Y la fase de rehabilitación, entonces va a depender del entorno del paciente. Hay pacientes que pueden hacer rehabilitación en casa, hay pacientes que tienen que quedar hospitalizados y hay otros pacientes que deberían ir a unas instituciones o unidades especializadas de rehabilitación que en otros países, digamos, se cuenta con ellas. Entonces, se tienen que continuar las precauciones y se hacen ejercicios progresivos, inicialmente sin resistencia y posteriormente el paciente debería recuperar su movilidad basal entre la cuarta a 12ª semana. ¿Cuáles son los pacientes de mayor riesgo? Los pacientes que se les hacen prótesis bilaterales, que tienen más de 85 años o que tienen obesidad extrema, pues con IMC de más de 50. Estos pacientes en algunas guías recomiendan que vayan directamente a una unidad de rehabilitación y que queden allí, digamos, internados mientras se hace la fase inicial que vemos acá. Pero en nuestro medio, pues probablemente tengamos que tomar decisiones diferentes con estos pacientes. ¿Y cómo le va a, a nuestros pacientes con demencia que se fracturan la cadera? Entonces, este es un estudio australiano interesante porque es prospectivo de una muestra de más de 20.000 pacientes que ingresaban a las unidades de rehabilitación, de los cuales 1.900 tenían demencia y estos tenían entre 80 a 94 años. Entonces, esto es el puntaje FIM que marca la funcionalidad del paciente y vemos cómo los pacientes con demencia tienen, digamos, unos puntajes más bajos comparado con los que nos tienen demencia. Sin embargo, estos pacientes con la rehabilitación, cuando se les da de alta, también presentan un aumento en los puntajes de funcionalidad. Entonces, a pesar de que los pacientes con demencia pues les va peor, también hay un aparente beneficio de la rehabilitación en términos de mejoría del puntaje. Y otra cosa importante es que estos pacientes pues van a tener una necesidad de cuidadores o de cuidado que es mucho mayor a los pacientes sin demencia. Entonces, esto como conclusión que nos dice que hay mayor compromiso en la demencia, pero que los pacientes con demencia también mejoran con la rehabilitación y que va a ser mucho más importante estar pendiente de las necesidades de ese paciente con demencia para poder brindarle una atención. A analizar acá las conclusiones con el diagrama de Venn, digamos, que nos permite hacer la evaluación, digámoslo, integral ya geriátrica completa y las propuestas del tratamiento en esta paciente. Entonces, como vemos, digamos, el evento principal de esta paciente fue la fractura de cadera. De la parte de los síndromes geriátricos, esta paciente tenía síndrome de caídas, tenía una demencia, un trastorno neurocognitivo mayor, que aparentemente pues era de tipo pues Alzheimer, según los datos clínicos que tenían, y uno muy importante que era la polifarmacia, con 4 medicamentos con efecto en sistema nervioso central, lo cual es un factor de riesgo muy importante para caídas y para otros como el síndrome serotoninérgico, por ejemplo, con los medicamentos que estaba usando. No era una paciente frágil, era una paciente prefrágil por puntajes, pero también con un alto riesgo pues para hacer el seguimiento. De las comorbilidades, la parte aguda, la principal era la neumonía, de las cuales dijimos tienen varios factores de riesgo para neumonía aspirativa que se deben también intervenir para disminuir pues, los problemas en el futuro. La parte metabólica también muy importante, que la diabetes mellitus también en algunos estudios ha sido factor de riesgo para caídas, por ejemplo. Tabaquismo activo, ¿cierto? Que, digamos, estaba pendiente por hacer una intervención más contundente en la paciente para impactar en esta comorbilidad. Y la incontinencia urinaria, que no era asociada a su trastorno neurocognitivo, sino a un antecedente quirúrgico previo, pero que sí puede, digamos, empeorar la calidad de vida de la paciente y empeorar también, digamos, la relación con estos síndromes geriátricos, sobre todo el de caídas o demencia, que podría, digamos, tener impacto pues en esto. Y de la discapacidad, lo principal era para la marcha, en una paciente previamente independiente que se fracturó la cadera. Digamos, alrededor de esto, el pronóstico estaba, digamos, va a estar dado en esta paciente por su proceso de rehabilitación y por, digamos, la calidad del cuidado que se le pueda brindar en el futuro. Entonces, como vimos, esta paciente pues sí tiene buenas posibilidades de rehabilitación porque era una paciente previamente sana en la que se pudo, digamos, operar de forma muy oportuna a tiempo, que egresó en buenas condiciones
y que a pesar de que tiene factores de riesgo para que le vaya peor, como la demencia, sí hay evidencia en su beneficio y por lo menos a que la paciente vuelva a su estado basal, que era bastante independiente. Pero sí va a tener unas necesidades de cuidado definitivamente muy significativas o muy especiales. Va a tener que tener cuidador permanente y va a haber que hacer varias intervenciones para evitar que se disminuya el riesgo de recurrencia y el riesgo de progresión también en estos síndromes geriátricos. Entonces, ya para finalizar, la propuesta mía pues, respecto al caso, respecto a lo que revisé, ya para la parte, digamos, lo terapéutica, las intervenciones en la paciente sería, yo pondría una prioridad, digamos, lo principal en el contexto de la paciente, de una rehabilitación de la fractura de cadera. ¿Por qué? Porque sin la rehabilitación adecuada y sin que esa paciente pueda volver a caminar bien, yo no voy a poder impactar en caídas y en demencia y fragilidad, porque en estas de las principales intervenciones que podemos hacer son el ejercicio y los programas de ejercicio y de rehabilitación. Entonces, sin que la paciente vuelva a su condición basal y que tenga una marcha adecuada, yo no voy a poder impactar de forma significativa en esto. Entonces, me parece que la rehabilitación como tal es uno de los ejes fundamentales en ella. Definitivamente involucrar a los cuidadores, usar dispositivos de ayuda para la marcha de forma permanente para evitar el riesgo de caídas. Y de la parte farmacológica, estoy de acuerdo con la suplementación de la vitamina D, del uso de bifosfonatos para la osteoporosis. Y como esta paciente es una demencia con un GDS5, ya una demencia moderada, yo estaría de acuerdo en usar las opciones terapéuticas, por ejemplo, de rivastigmina y de memantina, pues, en esta paciente. Definitivamente evitar otros medicamentos con efecto del sistema nervioso central, suspender de forma definitiva el antidepresivo tricíclico y evaluar en el futuro cómo evolucionan los síntomas afectivos para ver si hay que iniciar pues, un antidepresivo. Y solicitar apoyo, pues una valoración por urología para ver si se puede, digamos, hacer alguna intervención en la incontinencia de la paciente, ya que parece ser una causa más estructural, y de toxicología para apoyo en el tabaquismo de la paciente, ya que no estaría, digamos, muy a gusto de empezarle pues otra opción farmacológica para evitar empeorar la polifarmacia en esta paciente. Esas serían pues las consideraciones y la propuesta. Muchas gracias por la atención y quedo atento a preguntas y comentarios. Ahora sí, Simón. Ya lo escucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que pues has hecho una presentación muy clara y eh, muy didáctica sobre el enfoque y la valoración geriátrica de, de esta paciente, que es una mujer, digamos, que quisiera destacar, como lo dijiste en tu presentación, que es una mujer que tiene varios síndromes geriátricos, ¿no es cierto? Entre los que están el trastorno neurocognitivo mayor, el síndrome de inestabilidad y caídas, ¿sí? La polifarmacia, ¿sí? Básicamente, y se detectó la prefragilidad en ella. Yo quería, digamos, hacer énfasis en en que mira que durante toda la presentación del cuadro clínico de esta señora, en ningún momento aparecieron los síntomas clásicos que esperamos encontrar de neumonía y probablemente de neumonía adquirida en la comunidad o neumonía aspirativa, como has concluido en tu presentación. Entonces, lo primero que yo quisiera hacer énfasis era, digamos, en la presentación atípica de las enfermedades en las personas mayores, ¿no es cierto? Especialmente en los ancianos con demencia. Con mucha frecuencia eh, vemos esta relación que hay entre caídas y neumonía. Entonces, yo eh, haría una recomendación y es que cuando veamos ancianos que tienen caídas, ¿sí? Una o varias caídas en forma, digamos, en forma aguda y que hayan varias caídas, hay que pensar antes que en cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Que sea un síncope o que sea alguna otra de las consideraciones que hacemos
cuando valoramos los ancianos que caen, ¿sí? Pensemos en neumonías, ¿no es cierto? Esa es una forma atípica de presentarse las caídas en los viejos o las neumonías. Me parece que el enfoque principal, ¿no es cierto?, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, está alrededor de cuál fue, digamos, el precipitante y el generador de las caídas. Ya dijiste, Simón, que, que los ancianos con demencia tienen un OR mucho mayor, casi del 37 a 38% más veces de caídas que los ancianos que no tienen demencia. Pero me parece que el factor más importante es la polifarmacia que has destacado, ¿sí? Como de los 8 o 9 medicamentos que recibía este señor, esta señora, el 50% de los medicamentos eran con efecto psicotrópico, ¿cierto? Probablemente, y habían sido iniciados en un tiempo reciente. Entonces, esto da pie, ¿no es cierto?, para hacer la recomendación de que cada vez que prescribamos un nuevo medicamento en un anciano, tenga demencia o no tenga demencia, tengamos en cuenta el efecto adverso sobre el riesgo de tener caídas, ¿no es cierto? Entonces, me parece que este es el factor principal, el tener esa polifarmacia. Creo que esa fue una de las cosas que al egreso de la paciente se logró controlar y cuando fue dada de alta se disminuyeron el número de medicamentos. Estoy de acuerdo con tu planteamiento del antidemencial, ¿no es cierto?, que es la ribastigmina, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa y que tiene un efecto colinérgico, ¿sí? Y de la memantina, que está probado el uso de estos dos medicamentos desde los estadios iniciales de una enfermedad de Alzheimer para evitar, digamos, o para disminuir la velocidad con la que va ocurriendo el deterioro cognitivo y el deterioro funcional de los pacientes. En general, yo creo que, ya para concluir, creo que eh, la valoración geriátrica nos permite hacer el diagnóstico de estos síndromes geriátricos, ¿no es cierto? Así como lo has mostrado en tu presentación, Simón. Y creo que has hecho una buena presentación. No sé si hay alguna pregunta por parte de los asistentes.